Santiago 5, del 12 al 18, tenemos un tema muy interesante hoy. Título general, ¿podemos orar por sanidad? Mensaje número 24 de esta serie sobre la epístola de Santiago. Antes de hablar sobre la sanidad en sí, quisiera también abordar la cuestión de juramentos, que sale también nombrado en el versículo 12, pero la parte principal del sermón se enfocará en la enfermedad, si debemos como cristianos del siglo XXI orar por sanidad, o si simplemente algo que se daba en la iglesia primitiva. Santiago 5, versículos 12 al 18. ¿Podemos orar por sanidad? Dice la palabra. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, voy a estar ahí a las 11:30, estás ahí a las 11:30. Tu sí es sí, tu no es no. A ver, para que no caigáis en condenación. Luego, 13, el tema de la enfermedad, la sanidad. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, traducción sería sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre semejante a pasiones, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí la lectura. Os recuerdo que estamos en este contexto de adversidad, aflicción, problemas. El juramento que Santiago aquí tiene en mente es un juramento que surge en momentos de dificultad, y también el tema de la aflicción, la enfermedad. Desde luego es una adversidad para todos nosotros. Tenemos hoy 2 puntos en el mensaje. Punto número 1, los juramentos, y punto número 2, las enfermedades. Así que vamos a empezar primeramente en versículo 12, pero dedicaremos más tiempo a la cuestión de la sanidad hoy. Así que primer punto, juramentos, versículo 12, lo volvemos a leer. Dice el texto bíblico: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, Santiago, en numerosos lugares de su libro, cita al Señor Jesús, alude al Señor Jesús y a su doctrina. Y aquí Santiago, una vez más, está refiriéndose a algo enseñado por su hermano mayor. Mateo 5, versículo 33, registra las palabras de Jesús acerca de los juramentos. Es decir, hablar a la ligera, utilizar el nombre de Dios como si no fuese algo solemne. Providencialmente ayer yo iba entrando en una tienda que tenemos en Agua Dulce, no sé si en Almería estará esta tienda, se llama Action, es una tienda alemana, y entré pensando en el sermón de hoy. Y había un niño pidiendo a su papá que le comprase pegatinas, y el niño habrá dicho algo a su papá como que no voy a pegar las cosas en la casa, porque el papi le había regañado y decía que no le iba a comprar pegatinas. Y el niño responde al papá diciendo: no, te lo juro, te lo prometo. No sé exactamente qué es lo que estaba jurando, pero el niño quería las pegatinas y empezó a jurar y a jurar. Y pensé, wow, providencialmente entrando en la tienda pensando que yo se iba a predicar, y ahí veo un niño jurando, como todos hemos visto aquí, ¿verdad? En las calles es normal, la gente suele hablar así: te lo juro por mi madre, te lo juro por X, Y, Z. Estamos habituados a esta clase de lenguaje. Jesús dice en Mateo 5:33, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Sea vuestro hablar sí
Sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, es casi palabra por palabra lo que leemos en el texto de Santiago. Jesús aquí está condenando la hipocresía de los judíos que juraban falsamente. En vez de mentir descaradamente en el nombre de Dios, se ponían a hacer promesas falsas en el nombre de otras cosas no divinas, tales como el cielo, la tierra, la ciudad de Jerusalén o sobre su propia cabeza, porque ellos conocían la ley de Dios y la ley de Dios dice categóricamente: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, el tercer mandamiento, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Entonces los judíos piensan, pues, no voy a jurar falsamente en el nombre de Dios, porque esto sí atenta contra la palabra. Lo que voy a hacer es jurar, pero no en el nombre divino. Y así empezaron a soltar juramentos falsos, promesas huecas. El comentarista David Burt arroja luz sobre esta práctica. Él dice en su comentario a Mateo 5, los judíos habían cambiado el énfasis de las leyes. Por ejemplo, donde Levítico 19:12, entendido con el énfasis correcto, decía: no juraréis en falso por mi nombre, ellos leían: no juraréis en falso por mi nombre. Es decir, hay donde la intención de Dios era la de prohibir toda clase de falsedad en los juramentos, los judíos venían a decir que la falsedad era admisible siempre que el juramento no mencionara el nombre de Dios. Terrible, ¿verdad? Así que, vale, no estaban pecando abiertamente contra el tercer mandamiento, pero sí estaban mintiendo, provocando así la ira del Señor. Jesús dice: no debéis jurar así. No debéis hablar a la ligera. Y Jesús dice: no sigáis tampoco el ejemplo de estos hipócritas que están jurando en el nombre de Jerusalén, en el nombre del cielo, de la tierra, porque claro, número uno, el cielo es el lugar de la morada de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Jerusalén es su santa ciudad. Es decir, Jesús está diciendo: si no juran en el nombre de Dios, pero juran en el nombre de el cielo, de la tierra, de Jerusalén, indirectamente sí están jurando en el nombre de Dios, porque el cielo es de Dios, la tierra es de Dios, Jerusalén es de Dios. Y luego habla también de los cabellos que hay en nuestra cabeza. Ahí está el hermano Sergio. ¿Quién le regaló a Sergio sus hermosos cabellos que tiene ahí en la cabeza? Dios. Dios le dio a Sergio todo el cabello que tiene. Entonces, si tú juras en el nombre de tu propio cabello, esto es verdad que esto no sucede hoy día, ¿no? Pero entiendes la idea. Cada vez que juras en el nombre de algo dentro de la creación, estás indirectamente jurando en el nombre de Dios. El pelo es de Dios, la cabeza es de Dios, Jerusalén es de Dios, el cielo es de Dios, la tierra es de Dios. Es que por esto Santiago dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Está repitiendo la enseñanza de su hermano Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver el juramento con la aflicción? Porque estamos en este contexto de Santiago, la gente que lo está pasando mal. Aquí hay un par de teorías. La relación entre la adversidad y los juramentos. Teoría número uno: algunos en la iglesia estaban utilizando el nombre de Dios para amenazar a sus opresores. Estudiamos hace muy poco en la carta que los hermanos de la iglesia estaban siendo explotados a nivel laboral. Y claro, cuando tú estás siendo explotado laboralmente, ¿qué es lo que surge dentro de ti? Tienes ganas de dirigirte a tu jefe y decirle: el Señor se va a ocupar de ti sin vergüenza. El Señor te va a cortar la cabeza. ¿Ves? Santiago está diciendo: bajo la adversidad, bajo la aflicción, no debéis jurar en el nombre de Dios amenazando a vuestros opresores. La Escritura nos dice claramente que nosotros no debemos devolver maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. También Pablo dice en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen,
bendecid y no maldigáis. La primera teoría es que Santiago habla de los juramentos en este marco de adversidad porque no quiere que la iglesia amenace a sus jefes de esta manera. La segunda teoría sería que las adversidades muchas veces nos llevan a hacer promesas huecas a Dios, votos inútiles. Por ejemplo, Señor, si tú me sacas de esta situación tan triste, prometo apuntarme en el grupo de mujeres de la hermana Isabel. Prometo darte un 50% de mi salario. Si tú me sacas, prometo ir a todos los cultos de oración hasta finales del año. Y en momentos de adversidad, muchas veces hacemos votos insensatos en el nombre del Señor. Hablamos a la ligera. El pastor Warren Wiersbe dice, es muy fácil decir cosas sin querer, aun hacer promesas a Dios cuando se está en dificultades. Así que la segunda teoría es que Santiago aquí prohíbe los juramentos en este caso. El caso es que lo estoy pasando mal, le hago un voto a Dios, un juramento a Dios para que Él me saque de esa situación. En ambos casos, Santiago nos está diciendo, no lo hagáis. No toméis el nombre de Dios en vano. No hagáis semejantes juramentos. Ahora, cuando hay autoridades legítimas de parte de Dios, hay ocasiones muy concretas en las que es lícito jurar en el nombre del Señor. De hecho, la propia Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, habla sobre juramentos lícitos legítimos. Os pongo un ejemplo del Antiguo Testamento para empezar. Deuteronomio 10:20 se lee, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí no estamos en el ámbito de hablar a la ligera. Aquí estamos en el ámbito de juramentos obligatorios que provienen de autoridades ajenas, externas a ti. No estamos aquí en el contexto de una persona jurando a su papá que no va a pegar las pegatinas por toda la casa. Estamos aquí hablando de un caso muy solemne. Y en el Nuevo Testamento vemos en varias ocasiones como incluso el apóstol Pablo invoca a Dios como testigo para dar peso a sus palabras, ya que su autoridad apostólica estaba siendo menospreciada. Os pongo aquí algunos textos, están en la pantalla también. Romanos 1:9. Testigo me es Dios de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. 2 Corintios 1:23. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía Corinto. Gálatas 1:20. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, está invocando el nombre del Señor públicamente. Filipenses 1:8, Dios me es testigo de cómo yo os amo a todos en el entrañable amor de Cristo. 1 Tesalonicenses 2:5, nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Versículo 10 del mismo capítulo, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Y es más, no solamente jura Pablo aquí en el nombre de Dios, invocando a Dios, el propio Dios jura. Dice Hebreos 6, versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Este último texto es particularmente interesante, porque el juramento no es pecado. Si Dios mismo jura, no es pecado pronunciar un juramento. Es pecado cuando hablamos a la ligera, como este niño ayer en la tienda de Action prometiendo no pegar las pegatinas. Cuando hablamos en el nombre de Dios, es en un contexto solemne cuando hay autoridades competentes. Pablo, por ejemplo, en su caso, él está escribiendo a las iglesias en el nombre de Dios, porque entre aquellas iglesias hubo falsos maestros, falsos apóstoles que estaban diciendo, no, Pablo no ha sido llamado por Dios, Pablo es un predicador de falsos dioses, él quiere que nos apartemos de la escritura. Y Pablo, en este caso de solemnidad, invoca el nombre del Todopoderoso. Aquí, pues, en cuestión está el asunto de la veracidad. Jesús reconoció
el juramento cuando el sumo sacerdote conjuró el nombre de Dios en la noche de la pasión. Jesús guardó silencio total y solamente habló después del sumo sacerdote haber conjurado en el nombre de Dios. Os leo aquí el texto, Mateo 26, 62. Dice la escritura, levantándose el sumo sacerdote, le dijo a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Que testifican todos estos contra ti? Mas Jesús, calladito. Jesús no dijo nada. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas que si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ya que el santo nombre del Todopoderoso de Israel ha sido invocado, Cristo por primera vez habla en público diciendo, tú lo has dicho. Así que hay momentos cuando hay juramentos que sí son solemnes, tienen su lugar y por tanto, si tú fueras una corte legal esta semana y tuvieras que dar testimonio, si tienes que jurar, no pasa nada. No estás hablando a la ligera. Tengo aquí una cita de Simon Kistemaker. Él dice lo siguiente, está prohibido jurar, tanto Jesús como Santiago dicen no juréis. Si en una corte legal el acusador, el acusado, los abogados, el jurado y el juez pudiesen estar seguros de que cada palabra que se dijese fuese absolutamente cierta, el uso del juramento sería superfluo, dado que los hombres matizan la verdad y falsifican los hechos en consideración, el uso del juramento es necesario. Que estamos aquí hablando de un caso muy concreto, estamos delante de una corte legal, hay una autoridad competente, legítima, establecida por el Señor. En tales casos sí es lícito jurar públicamente diciendo todo lo que estoy a punto de decir es la verdad. Pero aquí no estamos hablando de una persona jurando a la ligera en el nombre del Señor. Por tanto, debemos entender aquí que Santiago está atentando contra este espíritu que jura de forma ligera en situaciones de adversidad. Un cristiano, nadie en nuestra iglesia debería estar andando por ahí diciendo, no, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madre, porque aquí está la cosa. Si tú tienes peso a la hora de hablar, no necesitas jurar. ¿Por qué la gente tiene que jurar? Porque la gente es muy mentirosa. La gente engaña, la gente miente cada 2 por 3 y ya que la gente mienta tanto, cuando por fin decide decir la verdad, se ve obligada a jurar. Pero si tú tienes una boca llena de verdad, no tendrás que jurar porque la gente te va a creer, ¿verdad? Alguien te pregunta lo que sea y te conoce, eres una persona íntegra, no necesita que tú jures en el nombre de tu hija recién nacida para creerte que va. Tus palabras tendrán peso. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, y punto, no jures. Ahora, si tienes que dar testimonio delante de la corte en España, pues por supuesto entendemos, hay excepciones, pero ahí no estás pecando contra esta frivolidad que Santiago y el Señor Jesús están condenando. Es que usa tu lengua sabiamente en el temor del Señor y no permitas que las adversidades te lleven a usar el nombre de Dios falsamente. Bueno, hasta aquí el primer punto. Este punto es más breve, corto. Queremos enfocar nuestra atención hoy en este asunto tan polémico que divide la iglesia actual. ¿Qué hacemos con los enfermos en la iglesia? ¿Debemos ungir a los enfermos con aceite? ¿Debemos siquiera orar por los enfermos? ¿Qué debemos hacer como iglesia bíblica evangélica hoy? Vamos a leer ahora versículos 13 hasta el 18. Versículos 13 hasta el 18. Ok, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Que no se ponga a jurar. No, que ore. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. De nuevo, contexto: adversidad, aflicciones, situaciones difíciles. Estamos, desde luego, en el contexto de opresores, jefes que están abusando, explotando a sus trabajadores. Y aquí ahora una nueva adversidad, el tema de la enfermedad. Todos aquí, ¿verdad? Por el simple hecho de haber nacido, hemos pasado por enfermedades. En el año 2025 nos hemos resfriado, nada más nacer, ¿verdad? Salimos del vientre de mamá y estamos estornudando, nos constipamos, vomitamos y así seguimos hasta que no estemos en la tumba, ¿verdad? Incluso ahora mismo habrá hermanos aquí en este mismo culto que están estornudando, que están con tos, que lo están pasando mal, ¿verdad? Estamos entrando ya en otoño y sabemos lo que viene en otoño, ¿verdad? Resfriados, constipados, gripe, hace unos años todo el tema del COVID, etc. Estamos habituados al tema de la enfermedad y, por supuesto, es muy desagradable. La enfermedad es una aflicción muy real y cada vez que vamos al hospital, ¿no? Es increíble. El hospital que sea, cuando buscas aparcamiento, es que nunca encuentras, ¿verdad? Los hospitales siempre están a tope, no importa. En enero están llenos, junio llenos, septiembre llenos. El día que sea, vas a aparcar en el hospital, tienes que estar ahí media hora dando vueltas. La enfermedad siempre está de moda. Siempre hay gente enferma. Y ahora, permitidme defender lo que estoy a punto de decir. Sí, vais a entenderme. Todas las enfermedades, en última instancia, se derivan del pecado. No he dicho, y esto lo iré aclarando más adelante en el mensaje, no estoy diciendo, si tú estás enfermo, estás en pecado. No, esto sería mal interpretar al pelirrojo. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que todas las enfermedades, en última instancia, se derivan del primer pecado de nuestro padre Adán. Porque antes de la entrada del pecado en el mundo, no hubo nadie con Kleenex limpiándose los mocos en pleno culto. ¡Qué vergüenza! ¿No? Arrepiéntete, hermana. No hubo nadie con gripe, con dolor de espalda, dolor de rodilla. ¿Qué va? Antes del pecado, todo perfecto, hermoso, bonito, agradable. La enfermedad entra en el mundo juntamente con la maldición. Así que no podemos decir a partir de la Biblia que todos los enfermos están enfermos por causa de un pecado concreto. No, pero sí la enfermedad proviene de la primera caída. Si Adán no hubiese caído en pecado, su descendencia no habría sufrido enfermedades. Aquí en nuestra iglesia también sufrimos enfermedad. Hay un sinfín de enfermedades, ¿no? Aquí entre nosotros hay un poco de todo. Hay enfermedades, no solamente en Almería, sino también en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla. El lugar que sea, te toparás con gente enferma. Porque estamos construyendo tantísimos hospitales y centros de salud. En España, el Ministerio de Sanidad emplea a 4.500 personas. ¿Por qué? Porque estamos todos enfermos. Siempre estamos sufriendo por causa de la caída. Vale, antes de hablar sobre los enfermos, Santiago comparte una breve palabra con un grupo muy extraño. No sé si este grupo existirá en Almería. Dice, versículo, ¿cuál es? 13. ¿Está alguno alegre? ¿Hay cristianos felices? En alguna iglesia habrá, ¿no? O sea, ¿dónde están los hermanos contentos en el Señor? ¿Está alguno alegre? Porque a veces, ¿no? Como decía Nico en su reflexión, la amargura genera un espíritu, una actitud enojona, enfadona. ¿Se dice así? Enfadona, ¿verdad? Gente siempre resentida, amargada de la vida, y esta actitud entra en la iglesia y casi te hacen sentir culpable por estar contento.
Estoy feliz en Dios, soy un cristiano contento, alegre, y viene el hermano amargura, ¿no? Casi te sientes culpable por sonreír. No, hermanos, es bíblico estar alegre. Es bueno que tú estés contento, pero claro, el amargado, el que siempre está enfadado, critica a los hermanos alegres de la iglesia. ¿Y qué dice aquí? Si tú estás alegre, dice, canta alabanzas. No dice, arrepiéntete. No dice, sé un resentido. No dice, sé un amargado. ¿Qué va? Cante alabanzas. O sea, si estás hoy contento, feliz en el Señor, pues obedece lo que dice la palabra de Dios cuando estés en casa. No, a ver, ¿cómo podemos hacer caso a este mandamiento? A ver, hay 150 salmos en la Biblia. Que alguien me diga un número entre 1 y 150. ¿50 y qué? 145. Vamos a obedecer el mandato del hermano Santiago. Sí, vais a ver en carne propia, en vivo, cómo se obedece este mandamiento. Salmo 140 y qué? 5. Ok. Yo estoy en casa, Agosto está afuera haciendo la compra con los niños. Nadie está ahí mirándome, las cámaras apagadas. Te exaltaré, mi Dios, mire. Bendeciré tu nombre eternamente, para siempre. Amén. Escoge el salmo que sea. Escoge el capítulo que sea. Ponte a alabar. No te sientas mal por estar feliz. No debes sentirte culpable si eres un cristiano gozoso. No te dejes amargar por estos hermanos que llevan 5 años sin sonreír, creyéndose los más santos de la iglesia. No. Es bíblico andar en el gozo del Señor. Canta, bendice al Señor tu Dios. Así que si estás alegre hoy, ¿habrá alguno alegre entre nosotros? Aleluya, pues canta. Alfonso, canta alabanzas en cuanto estés ahí en casa en la ducha. Canta al Señor. Él me salvó, Él me creó, Él me mira a través de sus múltiples piedades. Él me dio a Cristo, Él me dio al Espíritu Santo, Él me ha puesto en una iglesia, Él me ha dado amor por su palabra, Él me guarda, Él me santifica, Él me va a glorificar. Alaba el nombre del Señor. Aleluya, amén. En mis días pentecostales hubo una alabanza que cantaba mucho. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre. Él es el Rey. Alaba al Señor. Adora a Dios. Da gloria al Señor. No te sientes culpable si estás feliz. No te sientes culpable en la presencia del hermano amargura. Ahora, más allá de la alegría, Pablo mismo en la prisión, ¿qué hace? Se pone a cantar himnos. Está como, ¿quién nos predicó? Elías era, ¿verdad? Fiesta. Elías Sanz, fiesta. Pablo, Silas, están en la cárcel y ¿qué hacen? Redactan una lista de quejas, murmurando contra el Señor su provincia. ¿Y qué va? Himnos. Alaban a Dios. Jesucristo, en la noche de la traición, cantó un himno en la presencia de los discípulos. Cantemos en el Señor. Ahora, si estás enfermo, si estás sufriendo, a ver qué dice ahora Santiago. ¿Está alguno alegre? Cante, alabanzas al Señor. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La oración es el lugar donde derramamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante del Dios omnipotente. Ahí disfrutamos de intimidad con Él. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos ha restaurado el Señor en momentos de sufrimiento, dolor, tristeza? Nos ponemos de rodillas y todo está bien. La situación no ha cambiado, pero nosotros estamos bien. Tenemos paz con Dios, la oración personal, la oración congregacional. E incluso en el contexto de sufrimiento injusto, la oración nos da fortaleza en el Señor. Y ahora Santiago va a nombrar una adversidad muy específica, a saber, la enfermedad. Versículo 14 habla sobre esta cuestión. Porque en la iglesia, ya que no ha sido glorificada todavía, hasta que no estemos en el cielo, todos lucharemos con la enfermedad. Y tengo una noticia para todos vosotros en esta mañana. Todos vais a morir. Y de algo vais a morir, o de un infarto, o de cáncer, o de la enfermedad que sea. Nadie saldrá vivo de este mundo, a no ser que Jesucristo vuelva antes, ¿verdad? Pero todos tenemos que morir de algo, hermanos, las cosas como son.
Pero mientras tanto, hay una iglesia enferma. ¿Qué hacemos con los enfermos? ¿Debemos orar por ellos? ¿Debemos simplemente encomendarlos a la providencia de Dios? Pues aquí hay dos extremos en el mundo evangélico contemporáneo. Encontrarás a personas en ambos polos. Polo número uno, el polo de las señales y los prodigios, los que son del evangelio de los milagros, que ya ni siquiera predican a Cristo. Y si nombran a Cristo, solamente hablan de Jesús, no en términos de salvación, no. Jesús es aquel que te capacita para tú ser un hacedor de milagros. He estado leyendo en estos días, un libro de Bill Johnson, otro, ayer empecé uno de Guillermo Maldonado. Esta es la línea de ellos. El evangelio es prodigios, maravillas, sanidades. Y si tú no estás viviendo una afirmación de Bill Johnson que leí esta semana, si en tu vida no estás viendo el poder milagroso de Dios en tu vida día tras día, eres un religioso más, ¿no? O sea, y para él milagro equivale a ver a gente resucitando de entre los muertos, gente siendo sanada, etc. Es que por un lado hay gente ya fanática y su predicación es señales, milagros, prodigios, es su tema. Y de ahí no salen. Y si tú no estás haciendo milagros, te hacen sentir como si no tuvieras al Espíritu Santo, ¿no? La unción, como dicen ellos. Luego hay otro polo, el polo opuesto, que dice, Dios dejó de sanar después de la época apostólica. Dios sí sanó en unos periodos muy concretos de la Biblia, el periodo de Moisés, el periodo de Elías y Eliseo, y luego el periodo de Jesús y los apóstoles. Estos tres periodos, estas tres generaciones, Dios sí hizo milagros, pero después de la muerte del último apóstol Juan, Dios ya no hace más milagros. Por tanto, no debemos aplicar Santiago 5 a la iglesia del siglo XXI, porque Santiago estaba escribiendo en el año 40 y pico, y esa generación ya pasó. Por tanto, como iglesia no debemos orar ahora por los enfermos. Bueno, ahí están los dos polos, y dentro de estos dos extremos hay diferentes de opinión. A partir de la palabra de Dios, sí, creemos en un Dios soberano, creemos que Dios es poderosísimo, y según su buena voluntad, Él puede, si quiere, si es su voluntad, Él puede sanar. Dios es hacedor de milagros y en el siglo XXI Él sigue haciendo obras poderosas. Una prueba. Yo ahora mismo estoy predicando el evangelio. Estoy predicando la palabra de Dios a un grupo de no sé cuántos. Estamos aquí en esta mañana, pero casi todos vosotros habéis nacido de nuevo. Por tanto, yo estoy predicando a una reunión hoy repleta de milagros del Señor. Sergio es un milagro del Señor. Gina es un milagro del Señor. Christopher es un milagro del Señor. No me digas a mí que Dios no puede hacer milagros en el siglo XXI. Si yo mismo soy un milagro del Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios sigue salvando hoy, esto quiere decir que sigue utilizando su poder milagroso en el siglo XXI. Y por tanto, como consecuencia, si Él es inmutable, ¿por qué no puede seguir sanando a los enfermos? Ahora, aquí no estamos siguiendo la línea de Maldonado, de Bill Johnson, que sí o sí tienes que ver milagros en tu vida cada día, pero sí es lícito en momentos concretos encomendar a los enfermos al Señor, orar a Dios confiando en Él, y si Dios quiere, Él hará o no hará conforme a su propósito. Esto sería una visión equilibrada de este tema, este asunto. Por tanto, Dios sigue haciendo maravillas porque sigue salvando almas. Dios es inmutable y por tanto podemos orar por personas enfermas. ¿Qué hacemos con la acusación de que no, este texto es para la iglesia del primer siglo? Pues mi respuesta ahí sería, en otras partes de la Biblia, cuando Dios quiere darnos a entender que ciertas partes de su revelación ya no se aplican, por ejemplo, el tema de la ley ceremonial, tú y yo no tenemos que ir más a Jerusalén a adorar, no tenemos que presentar animalitos por nuestros pecados. ¿Por qué no? Porque el propio Dios en su palabra nos dice, esas leyes ya no se aplican.
Eso ya fue abrogado. Pero en cuanto a nuestro texto en Santiago 5, mi pregunta para aquellos que dicen, no, esto no se aplica a la iglesia de hoy, mi pregunta para ellos sería, ¿dónde ves tú en este texto, a nivel exegético, una condición? ¿Dónde ves tú aquí a Santiago diciendo que no, esto se aplica exclusivamente para los santos del primer siglo? No hay tal condición. Por tanto, amados, la palabra de Dios sigue vigente. Dios no ha anulado estos versículos de Santiago 5. Consiguientemente, hacemos bien en obedecer lo que está aquí escrito. ¿Y qué es lo que está aquí escrito? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, le hace pastores de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí la práctica es la de los discípulos. Dice Marcos 6:13, que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que me imagino, esto no sale descrito en la Biblia, me imagino que habrán puesto, digamos, aceite, ¿no? Sobre el hermano Christopher que está enfermo, habrían orado algo como, Padre, encomendamos a ti la vida de Christopher, su cuerpo, por favor, sánalo según tu buena voluntad. Y Dios respondía. Dios hacía maravillas y así el evangelio llegó a alcanzar a aquellos pueblos. ¿Por qué aceite? Algunos dicen que el aceite representa al Espíritu Santo. Otros dicen que el aceite representa propiedades curativas. Pero ahí tampoco tenemos la respuesta de parte de Santiago. El hermano enfermo, la hermana enferma, solicita oración. Los pastores aplican aceite, como decimos que hace unas semanas con algunos hermanos de la iglesia, en el culto de oración, y levantamos una oración. Una oración de fe en el Señor, de sumisión a su voluntad, y dice Santiago, versículo 15, la oración de fe salvará, o mejor dicho, sanará al enfermo. La oración, entonces, debemos presentar una oración por los enfermos, pidiéndole a Dios que a través de la oración el enfermo sea restaurado. Dice la traducción del lenguaje actual o al lenguaje actual, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo. Es que hay un enfermo, se acerca a nosotros, aplicamos aceite, oramos, Señor, por favor, bendice el cuerpo de este varón, esta dama, rogamos por sanidad en el nombre de Jesús, conforme tu buena voluntad. Amén. Oramos al Señor en obediencia. Y aquí hay un versículo que Santiago comparte en el capítulo anterior, Santiago 4, dice, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque hay quienes piensan que si tú sí o sí impones manos, aplicas aceite y la gente no se sana, se debe o a tu pecaminosidad como pastor, que no estás bien con Dios y por eso la gente no se sana, o la culpabilidad reside en el enfermo porque no tiene fe, ¿verdad? Y si no te sanas, pues la culpa es tuya, como a mí me dijeron con las gafas, no, tienes miopía porque no tienes fe en el Señor. No, Santiago 4 habla de la voluntad de Dios, que encomendamos al enfermo a la voluntad del Señor. Oramos por sanidad, oramos para que sea curado, pero en última instancia, Señor, la decisión está en tus manos. Nosotros obedecemos hasta donde el Señor nos exija, ¿no? Y más allá de esto, no podemos hacer. Y sabemos que a nivel puramente práctico, que Dios no tiene la voluntad de sanar a todos sus hijos. Porque si Dios siempre, en el 100% de los casos, siempre desease sanar físicamente a sus hijos, ¿cuántos cristianos habrían muerto a lo largo de los últimos 2000 años? Todos los creyentes de la historia de Almería estarían aquí congregándose con nosotros esta mañana. Tenemos que buscar un local más grande. O sea, está bien que la gente vaya muriendo, ¿no? Así no tenemos que buscar un local más grande. Así que Dios no es siempre, y yo sé que para algunos esto suena al pecado imperdonable, lo que estoy a punto de decir. Es casi una declaración satánica según algunos. Dios no siempre quiere sanar
físicamente a sus hijos. Hermanos, lo siento, no es falta de fe, es Biblia. Y si Dios quisiese siempre sanar, ninguno de nosotros podría morir. Pues podemos orar. Podemos encomendar a los enfermos al Señor. Podemos aplicar aceite como iglesia, orar pidiendo que Dios haga algo. Si Dios decide hacer algo o no decide hacer algo, es asunto de su santísima soberanía y yo no soy quien para altercar con Dios. ¿Qué va? Yo me someto a su decisión. Y ahora algo interesante que Santiago agrega antes de acabar con el tema de la enfermedad. Y si el hermano o la hermana hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros, unos por otros, para que seáis sanados. Hay que tener mucho cuidado con esta cláusula, porque podríamos caer en el error de decir, lo que comenté a principios del sermón de hoy, si estás enfermo, estás en pecado. Si estás en una silla de ruedas, arrepiéntete. Si tienes diabetes, eres un gran pecador. No. Si nosotros estamos enfermos, no quiere decir que estemos en pecado. La enfermedad forma parte de la condición humana. Post caída es lo que hay. Y vamos a tener que lidiar con ella hasta que el Señor no regrese. Y os voy a poner una prueba de que la enfermedad no es siempre provocada por un pecado inmediato directo. ¿Conocéis el texto? Juan capítulo 9. Hay un varón, un mendigo, nacido ciego. Y los discípulos ven al varón ciego y le dicen a Jesús. Y esta pregunta refleja su cosmovisión errónea. Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Veis la mentalidad de los discípulos? Jesús no dijo, oh, muy bien chicos, buena observación, sacáis un 10 en el examen, como Álvaro y Rodrigo anoche. Aprovecho para decir que Álvaro y Rodrigo sacaron un 10 en su examen sobre la reforma anoche. Muy bien chicos, ganaron los chicos, no las chicas, aleluya. Vale, ¿qué estaba diciendo Álvaro? Las enfermedades, ¿no? Entonces, la enfermedad no se debe siempre al pecado, porque Jesús dice a los discípulos, no es así. No está enfermo por su pecado, ni por el pecado de sus papás. Él está enfermo para que la gloria de Dios sea manifestada a través de él. Y Jesús entonces critica esa cosmovisión errónea que existe en la iglesia evangélica de hoy. Muchas de estas iglesias neopentecostales, carismáticas, la predicación es, si estás enfermo, estás en pecado. Si tienes gafas, arrepiéntete. No es así. No es así. Ahora, es cierto que según la Biblia, Dios puede castigar a ciertas personas con enfermedades por su rebelión. Os pongo un par de ejemplos. Podemos pensar en María, la hermana de Moisés, que criticó a su hermano y Dios le envió lepra por ella haber murmurado contra su hermano. Tenemos el ejemplo del rey Uzías, que procuró desempeñar el papel de sacerdote y Dios le envió lepra en la frente y murió. Ananías y Zafira engañaron a la iglesia diciendo que habían vendido una propiedad, habiendo dado todo el dinero a la iglesia, pero guardaron bastante dinero para sí mismos, engañando a la gente. Dios les quitó la vida. Podemos pensar en 1 Corintios 11:30, donde algunos estaban dividiendo la iglesia, pero al mismo tiempo participando en la Santa Cena. Y Pablo dice, por este abuso, por esta gente divisiva que hay entre vosotros, hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Dormir aquí es un eufemismo para la muerte. O sea, sí, bíblicamente hablando, Dios sí puede enviar enfermedades a gente rebelde, desobediente. Es verdad, lo puede hacer. El problema sería decir que es siempre así el caso. Si ahora mismo estoy sufriendo por el tema de no sé qué, tiene que ver con mi pecado, para nada. ¿Y alguna vez te has dado cuenta de que en Navidad, a finales del año, diciembre, enero, casi todos andamos enfermos?
y el resto del año vamos relativamente bien. ¿Qué pasa? ¿La gente peca más en invierno? ¿O simplemente se debe a factores climáticos? Hace más frío, nos exponemos, el cuerpo se pone malito. O sea, hay que usar el sentido común también. Es que sí, Dios puede azotar a los rebeldes con enfermedades, pero no es correcto afirmar que la enfermedad siempre se debe a un castigo divino. A la luz entonces de lo que Santiago nos está diciendo, él dice, incluso utiliza la palabra condicional, dice, si hubiesen cometido pecados. Estamos pensando de nuevo en Christopher. Christopher está pidiendo oración, estamos orando por él, aplicándole aceite en el nombre del Señor. No queremos que Christopher tenga el mismo color de pelo que el pastor. Estamos orando, Señor, líbralo de este pelo oscuro, no dale pelo brillante, angelical. Estamos orando por él y Santiago dice, y si Christopher hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué no dice? No dice orar por él y sus pecados serán perdonados. Porque ahí estaría dando a entender que si tú estás enfermo, estás en pecado. No. Él dice, ora por el enfermo y si hubiere cometido pecados, porque hay enfermedades provocadas por el pecado, le serán perdonados. Así que la lectura sencilla de la Biblia nos libera de un sinfín de confusiones que se están predicando hoy en el nombre de Dios. Es que ora por los enfermos. En los cultos de oración oremos por los enfermos. Como el otro día, impongamos manos aplicando aceite. Luego en caso orando por los hermanos que están enfermos en la lista de membresía de la iglesia, oremos por aquellos que están ahora mismo debilitados. Y nosotros, si nos examinamos personalmente, estamos coqueteando con el pecado, nos damos cuenta de que no hemos puesto nuestra vida en orden delante de Dios, que podamos arrepentirnos y apartarnos de este pecado, confesando nuestros pecados a los hermanos en la fe también. Que hoy ora por los hermanos enfermos de la iglesia, ora por los enfermos, versículo 16, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? En este contexto concreto, la oración eficaz del justo, el creyente. Aquí el hermano muy espiritualoide, ¿no? La oración eficaz de un Elías, de un hombre justo, justificado por la fe, una persona que tiene acceso al trono de Dios mediante Jesucristo. La oración de esta persona puede mucho. No es una promesa de sanidad. No es que si estás aquí hoy enfermo en la iglesia y se pone a orar por ti, te vas a sanar 100%. No es así. Santiago, la Biblia no da esta promesa, pero sí hacemos bien en orar constantemente por los enfermos. Porque el ejemplo aquí es Elías, y estoy luchando, es posible en noviembre que haga una miniserie sobre Elías. Estoy leyendo un libro de Arthur Pink ahora mismo sobre Elías que me tiene fascinado. Es posible que haya un par de sermones sobre Elías después de acabar Santiago por el mes de noviembre. Y dice que en el versículo 17 sobre él, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por eso no llueve en Almería. Alguien de la iglesia estará orando, ¿no? Para que no llueva. Por favor, hermano, hermana, arrepiéntate. Ora por lluvia. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es que la Biblia dice, oras y puedes recibir respuestas poderosas de parte de Dios. A ver, Abraham oró y Abimelech, por cierto, un pagano, fue sanado. Pastor, ¿puedo orar por mis familiares no convertidos? Por supuesto que sí. Abraham oró por Abimelech y Dios le sanó. Es lícito orar también por los incrédulos. Moisés oró y Josué triunfó en la batalla. Ana oró y nació un bebecito llamado Samuel. ¡Qué bonito! Eliseo oró y el hijo de la tsunamita resucitó. Ezequías oró y un ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. ¡Wow! Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, hermanos. Incluso Santiago podría haber hablado del libro de los Hechos que él vivió en carne propia.
En el libro de los Hechos 4:31, los hermanos oraron pidiendo de nuevo al Señor y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con valentía la palabra. Es que cuando nos juntamos para orar, oremos para que Dios dé valentía a nuestra iglesia, para que prediquemos con valentía el Evangelio y Dios responderá. Podría haber hablado de Hechos 12:5-10, donde los hermanos están orando, Pedro está encarcelado, y a través de la oración de la iglesia, Dios saca a Pedro de la cárcel. ¿Podría Dios haber sacado a Pedro sin utilizar las oraciones de la iglesia? ¿Por poder? Sí. Podría haberlo hecho. Pero ¿veis la hermosura de Dios? A Él le agrada, eso es increíble, que nosotros formamos parte de su obra en este mundo. Sí, Dios podría sacar a Pedro sin ningún problema, pero a Él le place, en efecto, a Él le place utilizar la súplica de su iglesia para que sus propósitos se lleven a cabo. Es que está bien que oremos constantemente por la iglesia perseguida. Está bien que oremos por la conversión de nuestros peques y los jóvenes en este lugar. Está muy bien que oremos una y otra vez, porque Dios usa las oraciones para llevar a cabo sus propósitos. Es que Elías ora, un hombre como nosotros, un hombre común y corriente, un hombre de Galaad, no sabemos mucho acerca de él. Y él oró, un hombre, dice el texto, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él era de carne y hueso. Él tenía las mismas tentaciones que tú. Él también caía a veces en amargura, como decía Nico. A veces se enojaba. Él también pecaba. Era un hombre como nosotros, pero oró fervientemente. Y aquí es fabuloso el griego. Literalmente se lee en griego. No es orar fervientemente, es él oró en oración. Con oración oró. Y esto me hizo pensar en algo que nos dijo el pastor Osvaldo Fuentes, que estuvo con nosotros en la semana de ayuno en febrero 2025, este año. Pastor Osvaldo nos dio un testimonio acerca de George Muller. George Muller, el varón inglés que abrió ese orfanato en Bristol, Inglaterra, que está pegada ahí a la frontera con Gales. Y él decía que George Muller decía que él tenía que pasar 10 o 15 minutos en oración para poder orar. Oró hasta poder orar. Y al leer este texto de Elías, me vino a la mente lo de George Muller, ¿verdad? No, vale, está bien que bendigamos los alimentos. Señor, gracias por el pan de cada día. Te damos gloria, que estos alimentos nos hagan bien. Bendice a los hermanos de la iglesia. Amén. Está muy bien que ores así y esperamos que los cristianos den gracias por la comida. Pero, hermanos, la oración. Hay que aprender a orar para orar. Sí, hay que orar hasta que realmente estemos orando. Porque muchas veces no es cierto. Estamos ahí orando y hay ruidos ahí fuera en la calle. A lo mejor el móvil está sonando y no estás del todo concentrado en el Señor. No estás ahí consciente de estar delante de su presencia. Pero ahí estás batallando, sigues, insistes en llamar a la puerta y luego no sé en qué momento, pero el avión empieza a despegarse, ¿verdad? Y estás ya volando en el cielo de la presencia del Señor. Eso es, hermanos, hay que orar. No que hay simplemente bendecir las mesas, hay que orar para poder orar. Los 5 sentidos puestos en el Señor. El indiferente se deja distraer. Pero un varón de Dios como Elías está ahí con su corazón puesto en el Señor. Yo estoy aquí, Padre, para tener un encuentro contigo. Voy a estar en comunión contigo, pase lo que pase. Es que a la hora de orar, hermano, aparte un tiempo durante el día para orar. El móvil, déjalo en el salón, en la cocina, televisor apagado, tú con tu Biblia de rodillas, si todavía tienes, ¿no? Fortaleza para arrodillarte. Ahí delante de Dios, encomienda tu vida al Señor, encomienda tu iglesia a Dios, encomienda a los enfermos, encomienda a la iglesia perseguida. Delante del Señor, ora como el hermano Elías. No estamos hablando aquí de una superestrella, estamos hablando de un hombre como nosotros, común y corriente, que Dios usó poderosamente a través de sus oraciones. 3 años y medio sin una sola gota de lluvia por una oración de este varón de Dios. Pero diré una cosa aquí.
esta oración no fue una oración, digamos, frívola, no fue una oración lanzada a la ligera, porque él aquí en realidad, al orar por una sequía, está sujetándose a la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Pues si regresamos al Pentateuco, Dios dio una promesa, bueno, mejor dicho, una advertencia a su pueblo. Sí que dio una promesa de bendición, pero él decía que si la nación, después de poseer la tierra, si la nación pensaba apartarse del Señor, los cielos iban a convertirse en bronce. La tierra iba a estar árida, sin vida, sin vitalidad. Entonces Elías está viviendo en una generación cuando el malvado rey que está a cargo del país se llamaba, ¿quién era el rey en los días de Elías? Acab. ¿Y cómo se llamaba su esposa, que era una bruja, una hija del diablo? Jezabel. La séptima generación de reyes desde la división, ¿verdad? Salomón, por sus múltiples fornicaciones, las mujeres paganas, experimentó la ruptura del reino en dos. En la parte norteña donde está Elías ministrando, tenían desde los días de Salomón 7 reyes, todos malos. Número 7, como si fuera poco, Acab, casado con esta mujer endemoniada, Jezabel. Elías ahora está orando por sequía. Está orando por un cielo de bronce. ¿Por qué? Porque Elías conoce la palabra de Dios. No es que Elías se despierte por la mañana pensando, ¿qué oraré hoy? Voy a orar para que no haya lluvia los próximos 3 años y medio. No, él está meditando en la palabra. Él está con las escrituras viendo, Dios promete maldecir esta tierra por nuestra apostasía. Padre, confirma tu palabra. Señor, sé fiel a lo que tú has prometido. Él ora conforme a la palabra de Dios. La oración de fe es sumisión a la voluntad del Señor. Y entonces Dios hizo caso a la oración de Elías hasta que él le indicó que iba a enviar la lluvia. Y después de recibir Elías esta promesa de Dios, se puso a clamar según la palabra de Dios: envía lluvia, envía lluvia, envía lluvia, y cayó la lluvia. Es que, querido hermano, aquí tenemos una iglesia repleta de Elías. No somos gran cosa, somos gente sencilla, somos gente normal, común y corriente. Aquí no hay ningún multimillonario, ningún filósofo mega wow, ultra guay. ¿Qué va? Somos gente normal, como Elías. Pero gracias a Dios, mediante la oración, estamos en comunión con el Todopoderoso, con el Omnipotente, y todos nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana podemos testificar de cómo Dios en momentos muy concretos de nuestra vida ha respondido a nuestro clamor, tanto personal como congregacional. Hermanos, hoy hay un gran Dios en el trono. A veces la gente predica diciendo, hay poder en la oración, hay poder en la oración. No es así, hermanos, no hay poder en la oración. Hay poder en el Dios que escucha la oración. Y si Él tiene misericordia de nosotros, y si nos sometemos a su palabra orando en obediencia, Él nos oirá. Él responderá. Amada iglesia, hoy que recibamos este desafío de parte de Dios, que oremos, sí, por supuesto en el contexto, por los enfermos, que es la preocupación pastoral aquí, del hermano Pastilla, del hermano Santiago, pero también podemos aplicar el principio de hoy a todo el ámbito de nuestra vida eclesial cristiana. Oremos en toda situación. Estás luchando con el tema del agobio, ataques de ansiedad, estrés. Ora al Señor. Derrama tus cargas delante de Dios. Él tiene cuidado de ti. Busca consuelo en el Dios que oye la oración. Tú no eres grande, tú no eres poderoso. Dios sí lo es. Y mediante la oración Dios puede hacer cosas extraordinarias en Almería y en tu vida para su gloria. Es que hoy clamemos al Señor en el nombre de Jesús, sometiéndonos a la santa voluntad de Dios, y vivamos en esta aventura de orar al Dios Todopoderoso.
Pues antes de orar como iglesia, vamos a concluir todo recapitulando lo predicado, lo más importante y lo sobresaliente. Comenzamos hablando de los juramentos. Dijimos que no debemos usar el nombre de Dios a la ligera. Ni siquiera decir cosas tales como te lo juro en el nombre de mi madre, en el nombre de mi abuela, en el nombre de mi hijo. No, estas cosas no deben ni siquiera estar en la boca de un cristiano. No, nuestro sí es sí, nuestro no es no. Y si me llaman para dar testimonio en un tribunal, si tengo que jurar, pues tengo que jurar. Porque es un caso excepcional de gran solemnidad. No estamos hablando a la ligera. Guardemos nuestra lengua, hablemos lo correcto, no volvamos a jurar. Y número 2, en cuanto a las enfermedades. Primeramente, si estamos alegres, ¿qué debemos hacer, Alfonso? Si estamos contentos. Un hermano muy atento a la predicación. Felicidades, muy bien. Luego te doy un beso. Así que si estás alegre, no es ningún pecado. Santiago no te llama a arrepentirte de tu felicidad. Gózate en el Señor, vuelve a casa, abre el Salmo 145, canta al Señor. Y si estás afligido concretamente con una enfermedad, pues haz lo que hicieron los hermanos aquí en el culto de oración hace un par de semanas. Pides que el pastor ore por ti, vamos a aplicar aceite en el nombre de Dios, clamar por tu vida, encomendarte al Señor. Y si tú has estado coqueteando con el pecado y piensas, wow, es posible que Dios me esté castigando, pues arrepiéntate, confiesa tu pecado y te será perdonado. Pero que nadie malinterprete, no estamos diciendo para nada que todas las enfermedades se deben a pecados directos. Me habéis entendido, ¿verdad? No hay nadie que salga hoy confundido acusándome falsamente. Es que oremos por los enfermos y luego apliquemos este principio más allá del campo de la enfermedad. Porque claro, Elías no está orando concretamente por una enfermedad. Él está orando por la situación nacional de sequía. Y debemos pues como iglesia orar hasta orar. Tener verdadera comunión con Dios, disfrutar de estar en su presencia y esperar cosas extraordinarias de su parte. Pues gracias a Dios, hay un Dios que oye nuestras oraciones en el nombre de Jesús y nos vamos a dirigir a Él ahora en el nombre de Cristo. Aleluya. Amado Padre, ¿cómo acabar este mensaje sino orando a ti? Gracias por lo que nos has enseñado hoy en tu santa palabra. En primer lugar, Dios, limpia nuestra boca. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Si decimos, ahí estaré a las 6 de la tarde, ahí estaremos a las 6 de la tarde. Si decimos, sí, lo entregaré el martes, lo entregaremos el martes. No queremos mentir. No queremos una boca sucia, engañadora. No queremos ser como los hipócritas de la generación de Jesús, que solamente juraban cosas falsas en el nombre de Jerusalén, el cielo, la tierra. Señor, danos una lengua limpia, santificada, porque hemos leído hoy en el texto que más allá del sí, sí y no, no, lo demás proviene del maligno. Lo demás es digno de condenación. Que no haya ninguna lengua mentirosa entre nosotros, porque en esta lista de 7 cosas que tú aborreces según Proverbios, una de ellas es la lengua mentirosa. Limpia nuestras lenguas, que hablen tu verdad y que no solamente digamos las cosas correctas en la iglesia, sino hay también entre semana. Que la gente nos conozca en el barrio, en la plaza, por tener una lengua confiable. Que la gente pueda creer en esas promesas, porque sabemos que cumplimos cuando decimos algo. También los padres con sus hijos. Señor, no queremos prometer cosas falsas a los niños. Que los niños vean que siempre cumplimos con esas promesas. Señor, danos una lengua fiel, una lengua veraz como la tuya. Y en cuanto al segundo tema de hoy, Padre, el tema de las enfermedades, pues primeramente gracias por el gozo que nos das. Gracias porque en cada iglesia hay gente alegre. Señor, guárdanos de esta amargura que entra en la iglesia, como Nico comentó en su devocional. Gente amargada, ultra criticona, que vive enfadándose con todo el mundo, condenando a todos y quieren contagiarnos y quieren que andemos en el mismo pesimismo que ellos. Señor, danos una iglesia muy alegre. Danos una iglesia que sepa cantarte. Danos una iglesia que esté en casa cantando Salmo 145, pegando
voces, Señor, a todo pulmón, dándole gloria por tus atributos y tus obras. Que tu iglesia esté satisfecha en ti. Como hemos aprendido este verano del pastor John Piper, un creyente gozoso en ti te da gloria, Señor. No recibes gloria a través de una obediencia quejica, murmuradora. Tú recibes gloria cuando estamos satisfechos en ti. Tú estás más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en ti, Señor. Y en cuanto al tema de las enfermedades, rogamos, amado Padre, que nos des claridad en cuanto a este tema tan polémico. No caer en los extremos de predicar solamente un evangelio de prodigios y señales y olvidarnos de la cruz. Tampoco ir al otro extremo y decir que no haces nada milagroso hoy. Ayúdanos a mantener este equilibrio sano, bíblico, en el temor tuyo, Señor, y que podamos como iglesia practicar lo que hemos recibido hoy. Y hazte todos aquí, Señor, un Elías, que podamos en una generación decadente y perversa clamar, que podamos orar hasta realmente orar, que podamos experimentar como el avión de nuestra vida de oración vaya despegándose para volar en el cielo de tus buenos propósitos, Señor. Haz de nosotros un pueblo que ore, un pueblo que interceda, un pueblo que viva en comunión contigo, Señor, porque sabemos que tú podías hacer muchas cosas en Almería. Tú puedes hacer muchas cosas en nuestra familia, en nuestra iglesia, sin nuestro clamor. Podías haber sacado a Pedro de la cárcel sin la iglesia. Pero a ti te ha agradado en tu gran bondad y dadivosidad. A ti te ha agradado hacer que participemos de alguna forma en tu obra. Amado Dios, te pedimos que a través de la súplica de esta iglesia, que tú hagas proezas en esta ciudad de Almería, en nuestras familias, en nuestra congregación, Señor, que tú respondas a nuestra oración en el nombre de Jesús y que oremos, Señor, y que te veamos enviando sequía, que te veamos enviando lluvia en abundancia. Señor, permítenos disfrutar de esta gran aventura por la fe en Jesucristo. Y si oramos también por los incrédulos, porque sabemos que tú no oyes, tú no escuchas, tú no prestas atención a su clamor, porque su oración no es presentada en el nombre de Jesús. Te pedimos que ahora tu buen espíritu labre fe salvadora en ellos y que por primera vez en esta misma mañana te puedan orar en el nombre de Jesucristo, sabiendo que su clamor es oído gracias a la sangre derramada en la cruz. Salva tú y levanta aquí, Señor, un pueblo inundada de oración. Oramos esto en el nombre de Jesús y para su gloria, y el pueblo de Dios dice amén.